Tenía 23 años y trabajaba en una cafetería que permanecía abierta hasta tarde, en pleno centro de la ciudad. Era un lugar pequeño, acogedor, donde mucha gente pasaba para tomar un café rápido o simplemente relajarse después del trabajo. Mi turno era de 4 de la tarde a medianoche, y por lo general, todo era tranquilo. Me gustaba trabajar ahí, aunque el empleo fuera sencillo. Los clientes habituales eran amables y el equipo era pequeño, lo que hacía que nos lleváramos bien. Pero, con el tiempo, algo raro comenzó a suceder. Un hombre empezó a aparecer casi todos los días, siempre cerca de la hora de cierre. Al principio, parecía alguien común. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con cabello gris y ropa algo descuidada, como quien viene directo del trabajo. Siempre pedía lo mismo, un café negro. Se sentaba al fondo y se ponía a mirar su celular. Pero había algo extraño en él. Siempre elegía una mesa desde donde podía verme directamente. Trataba de ignorarlo, pero sentía que no apartaba la mirada de mí. ¿Conoces esa sensación de que alguien te está observando, aunque intentes no mirar? Era eso. Y empezó a incomodarme de verdad. Con el paso de las semanas, la incomodidad se convirtió en preocupación. Comenzó a llegar cada vez más cerca del horario de cierre, quedándose hasta el último minuto. A veces, mientras yo limpiaba el mostrador o arreglaba las mesas, él seguía ahí, sentado, como si esperara algo. Cuando le avisábamos que estábamos cerrando, se iba, pero lo hacía despacio, como queriendo asegurarse de que notara su partida. Técnicamente, no hacía nada malo, pero había algo en su actitud que me inquietaba. Incluso mis compañeros de trabajo comenzaron a notarlo, aunque nadie sabía exactamente qué hacer. Una noche, después de cerrar, fui al estacionamiento como siempre. Era un lugar pequeño, con luces algo tenues, y mi coche estaba en la esquina más alejada. Mientras caminaba, vi a alguien parado cerca de la entrada de la cafetería. Era él. No estaba haciendo nada, solo estaba ahí, mirándome. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero seguí caminando tratando de mantener la calma. Al llegar a mi coche, entré rápidamente y cerré las puertas. Esperé unos segundos antes de encender el motor, mirando por el retrovisor. Seguía ahí, inmóvil. En ese momento, supe que no era una coincidencia. Me estaba esperando. Después de esa noche, empecé a estar más alerta. No le conté a nadie de inmediato porque no sabía si estaba exagerando o si solo era una paranoia mía. Sin embargo, su comportamiento seguía siendo extraño. Dejaba de mirar su celular cada vez que yo pasaba cerca de su mesa y parecía estar atento a todo lo que hacía. Incluso pedí a mis compañeros que me acompañaran en el cierre, para no estar sola. Aunque no entendían del todo mi preocupación, aceptaron ayudarme. Una semana después, todo empeoró. Había apagado las luces de la cafetería y estaba caminando hacia mi coche cuando escuché pasos detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un instante. No necesitaba voltear para saber quién era. Apresuré el paso, tratando de no perder la calma, pero los pasos detrás de mí también se aceleraron. Al llegar a mi coche y abrir la puerta, escuché una voz. Era él, llamándome por mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? Hasta ese momento, no tenía idea de que supiera algo sobre mí, más allá de lo que podía observar en la cafetería. Entré en el coche y cerré las puertas tan rápido que mis manos temblaban. Él se quedó ahí, mirándome, con una sonrisa extraña. Encendí el coche y me fui sin mirar atrás. Durante el camino a casa, lo único en lo que podía pensar era, ¿cómo sabía mi nombre? Tal vez había escuchado a alguien del trabajo llamarme, pero ¿y si no era así? Pasé toda la noche sin poder dormir, sintiéndome vulnerable e intentando entender lo que estaba ocurriendo. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, y eso me llenó de miedo. Al día siguiente, hablé con mi gerente. Le conté todo lo que había sucedido y me dijo que podía llamarla si él volvía a aparecer. Eso me dio algo de tranquilidad, pero no resolvió el problema. Él siguió yendo a la cafetería como siempre. Ahora, su comportamiento parecía más evidente, estaba allí por mí. Me miraba cada vez que pasaba, como si quisiera que lo notara.
Cada turno se volvió una pesadilla. Evitaba caminar sola, pero aún así me sentía expuesta. Unos días después, intentó hablar conmigo mientras limpiaba las mesas cerca del mostrador. Me hizo preguntas simples, como si vivía cerca o si estudiaba en la ciudad. Intenté ser educada, pero respondí de forma vaga para no darle confianza. Sin embargo, parecía saber más de lo que debería. Comentó que siempre salía por el mismo lado del estacionamiento y que mi coche era fácil de identificar. Eso encendió todas las alarmas en mi cabeza. A partir de ese momento, advertí a mis compañeros y les pedí que no me dejaran sola en la tienda bajo ninguna circunstancia. Esa misma noche, casi a la medianoche, volvió a aparecer, pero algo era diferente. Esta vez no pidió café ni se sentó. Se quedó parado cerca de la entrada, mirándome fijamente. Mi compañero se dio cuenta y me preguntó si quería que hablara con él, pero solo quería que el turno terminara para poder irme. Cuando finalmente cerramos la tienda, le pedí a mi compañero que me acompañara hasta mi coche. Curiosamente, el hombre desapareció en cuanto vio que no estaba sola. Los días siguientes, estaba aún más nerviosa. Pedí cambiar mi turno, pero como el equipo era pequeño, no era posible. La gerente intentó que alguien estuviera conmigo durante el cierre, pero no siempre era factible. Una noche, apareció de nuevo, pero esta vez se quedó afuera, en la acera, mirando a través del ventanal. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Mi compañero sugirió llamar a la policía, pero no estaba segura de qué decir. ¿Un cliente me está mirando? No parecía suficiente. La última vez que lo vi fue la más aterradora. Estábamos cerrando la tienda cuando apareció de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Estaba con otros 2 hombres. No entraron, solo se quedaron apoyados en un coche, riéndose y mirando hacia nosotros. Estaba aterrorizada. Mi compañero se quedó conmigo hasta que nos fuimos, y esa noche decidí no ir directamente a casa. Conduje hasta un lugar concurrido y esperé un rato antes de regresar. Después de esa noche, nunca más lo volví a ver, pero el miedo me acompañó durante mucho tiempo. Yo tenía unos 8 años cuando sucedió y hasta hoy lo recuerdo con un escalofrío. En ese entonces vivíamos en una casa pequeña, con ventanas grandes que daban a la calle. Las rejas eran muy delgadas, más decorativas que otra cosa. Me gustaba dormir en el sofá de la sala porque podía escuchar a mi mamá viendo la tele mientras me quedaba dormida. Era un lugar tranquilo, con vecinos que se conocían y donde raramente pasaba algo fuera de lo común. Ese día estaba cansada por la escuela y solo quería dormirme temprano. Ya estaba medio dormida cuando escuché un ruido en la ventana. Era como si alguien estuviera rascando el vidrio. Al principio no le presté atención, pero luego se escucharon 3 golpes fuertes. Mi corazón dio un salto. Mi mamá estaba sentada en la butaca, concentrada en el programa de televisión, y solo echó un vistazo rápido a la ventana. Dijo que probablemente era el vecino otra vez, que a veces venía a pedir azúcar o fósforos. Pero no sé, había algo raro. El sonido no era como el de alguien tranquilo golpeando la ventana, y el silencio que quedó después fue extraño. Me quedé congelada en el sofá cuando escuché la voz de un hombre. Hablaba en voz baja, casi murmurando: «Señora, ¿puede ayudarme? Solo quiero preguntar algo». Mi mamá se levantó con esa cara de quien no quiere ser molestado y se acercó a la ventana. Corrió la cortina un poco, solo lo suficiente para mirar afuera, pero no la abrió. Eso me tranquilizó un poco, pero seguía nerviosa. No se podía ver nada claramente, solo su silueta y el sonido de la tele de fondo. El hombre empezó a decir que estaba perdido y que necesitaba encontrar una calle. Mi mamá le explicó rápidamente que estaba lejos y le dio las indicaciones. Pero él insistió: ¿puede abrir la puerta? Aquí está muy oscuro. Mi corazón se aceleró. Mi mamá respondió firme que no iba a abrir nada y que ya le había dado la información que necesitaba. Se quedó callado por unos segundos y después escuchamos pasos que se alejaban. O al menos eso creímos en ese momento. Cuando mi mamá volvió a sentarse en la butaca, el ambiente se puso raro. Intentó volver a ver el programa,
pero me di cuenta de que lanzaba miradas rápidas a la ventana de vez en cuando. Yo tampoco podía relajarme. Me quedé en el sofá, con el cuerpo tenso, escuchando cada sonido que venía de afuera. Lo peor era que la calle era tan silenciosa que cualquier cosa parecía sospechosa. Cuando el sonido de pasos regresó, mi corazón casi se me sale del pecho. Los golpes en la ventana volvieron, pero esta vez más fuertes. Mi mamá se levantó de un salto y fue directo a la puerta, pero no la abrió. Gritó: «Ya te dije todo lo que necesitabas, ¿qué más quieres?». El hombre no respondió. Solo se quedó ahí, parado, porque podíamos ver su sombra detrás de la cortina. Mi mamá esperó un momento a que respondiera, pero él seguía en silencio. Fue entonces cuando dijo que iba a llamar a la policía, y el hombre finalmente se fue. O al menos eso creíamos. La noche se volvió extraña después de eso. Mi mamá me pidió que fuera a mi cuarto, pero yo no quería ni pensarlo. Terminé quedándome en la sala con ella, y apagamos la tele. Nos quedamos escuchando los ruidos de afuera. Todo estaba muy silencioso, pero cualquier pequeño sonido parecía sospechoso. Hubo un crujido en el portón, después unos pasos en la acera, y en un momento parecía que alguien arrastraba algo cerca del garaje. Mi mamá miraba por la cortina, pero nunca veía nada. Yo no decía nada, pero estaba aterrorizada. Sentía que ese hombre todavía estaba cerca. Ya de madrugada, pasó algo que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. De repente, la perilla de la puerta comenzó a girar, muy despacio, como si alguien intentara abrirla. Mi mamá corrió a la cocina y volvió con un cuchillo. Yo me quedé congelada en el sofá, sin saber qué hacer. Se acercó a la puerta y gritó que había llamado a la policía. En ese instante, escuchamos pasos rápidos alejándose. Nos quedamos ahí, en silencio, por un buen rato. Esa noche no dormí nada. Al día siguiente, mi mamá fingió que no había pasado nada. Solo dijo que era un hombre perdido y que no había de qué preocuparse. Sabía que estaba tratando de tranquilizarme, pero no me convenció. Pasé todo el día mirando por las ventanas, intentando reconocer a alguien extraño pasando por la calle. Pero todo parecía normal. Los niños jugaban al final de la calle, los vecinos cuidaban sus jardines y la rutina del barrio seguía como siempre. Pero yo seguía sintiendo ese peso, como si algo estuviera fuera de lugar. Fue muchos años después cuando descubrimos lo que realmente estaba pasando en esa época. Estábamos viendo las noticias, ya en otra casa, cuando hablaron de un hombre que había sido arrestado. Era conocido por entrar a las casas durante la madrugada e incluso intentar entrar mientras las personas estaban adentro. La parte que me dejó helada fue cuando dijeron que actuaba en nuestro barrio justo en la época del incidente. Miré a mi mamá, y por su expresión, supe que ella también había conectado los puntos. Mi mamá intentó disimular, pero se notaba que estaba incómoda. Después de que terminó la noticia, se giró hacia mí y preguntó: ¿tú crees que era él esa noche? Solo pude encogerme de hombros porque no estaba segura. Pero en el fondo, creo que las dos lo sabíamos. Fue entonces cuando me contó algo que nunca había mencionado antes. Dijo que después de que el hombre se fue esa noche, se quedó despierta hasta el amanecer escuchando pasos al frente de la casa y en el patio. Pero prefirió no decirme nada en ese momento para no asustarme más. Hasta el día de hoy, cuando pienso en eso, siento un escalofrío. Es extraño pensar que algo tan serio pasó y que, por suerte, no logró entrar esa noche. Después de conectar todo, empecé a recordar esa noche con una mezcla de alivio y miedo. Mi mamá y yo nunca volvimos a hablar del tema, pero cada vez que veo una noticia sobre intrusos o historias similares, vuelvo de inmediato a esa sala, al sonido de la perilla girando lentamente. Es el tipo de cosas que te marcan para siempre. En ese entonces, yo tenía 15 años y estaba en la secundaria. Mi rutina era sencilla: iba a la escuela, regresaba caminando a casa y pasaba el resto del día estudiando o con el celular. Vivía en un barrio tranquilo, donde casi todos se conocían. El camino a casa era corto, unos 15 minutos como máximo, pero había algunas calles más solitarias.
Recuerdo que era un martes nublado, porque el profesor de educación física canceló la clase por miedo a que lloviera. Así que salí un poco más temprano y decidí tomar el camino más largo, solo para despejarme. Al doblar una esquina, noté que un carro blanco se acercaba despacio. No le di mucha importancia en ese momento, pensé que el conductor estaría buscando alguna casa o algo parecido. Seguí caminando, pero me di cuenta de que el auto no me pasaba. Mantenía el mismo ritmo que yo. Eso me incomodó. Miré rápidamente hacia atrás y vi al conductor, un hombre de unos 40 años, observándome. El coche tenía las ventanas abiertas y él intentó sonreír, pero su gesto se veía extraño, como si estuviera ocultando algo. Mi primer instinto fue ignorarlo y seguir caminando, pero era imposible no notar que me estaba siguiendo. La calle estaba desierta, sin nadie alrededor, lo cual me ponía más nerviosa. Él aceleraba un poco y luego volvía a frenar, como si quisiera asegurarse de que notara su presencia. Fue entonces cuando abrió la boca y dijo algo. Al principio no entendí bien, así que continué caminando, fingiendo no haber escuchado. Pero insistió, aceleró un poco más hasta acercarse y dijo, «Oye, ¿a dónde vas? ¿Quieres que te lleve? Es peligroso andar sola por aquí». Eso me heló por completo. Su tono era calmado, casi amigable, pero toda la situación gritaba peligro. Negué con la cabeza, tratando de no mostrar el miedo que ya sentía. Lo único que se me ocurrió fue caminar más rápido, pero sin correr, para no dar la impresión de que estaba desesperada. Sin embargo, él no se dio por vencido. «No tienes que tener miedo, solo quiero ayudarte. Sube, te llevo a tu casa». Cada palabra hacía que mi mente se llenara de pensamientos. ¿Por qué era tan insistente? ¿Qué haría si se bajaba del auto? En ese momento, lo único que quería era encontrar a alguien o algo que me hiciera sentir segura. La calle seguía vacía, lo cual aumentaba mi ansiedad. Él seguía conduciendo despacio, diciendo cosas que apenas entendía porque mi mente estaba en caos. Lo único que tenía claro era que necesitaba salir de esa situación, pero no podía correr para no llamar aún más la atención. Entonces recordé que, al final de la calle, vivía el señor Augusto, un vecino conocido por pasar las tardes en su porche leyendo el periódico. Sin pensarlo dos veces, caminé directo hacia su casa. Al llegar cerca del portón, lo llamé con la voz más firme que pude. «Hola, señor Augusto», dije, tratando de aparentar tranquilidad aunque por dentro estaba aterrada. Él me miró algo confundido, pero antes de que pudiera explicar algo, el carro aceleró y se fue. Cuando el coche desapareció de mi vista, exhalé el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. El señor Augusto me miró sin entender del todo lo que pasaba. «¿Estás bien, niña?», me preguntó. Traté de inventar una excusa rápida y le dije que me había sentido rara caminando sola. Él frunció el ceño, miró hacia la calle como buscando algo, pero no dijo nada más. Sabía que no me había creído del todo, pero en ese momento solo quería irme a casa y terminar con todo eso. Durante el camino de regreso, miraba constantemente hacia atrás para asegurarme de que el carro no hubiera vuelto. Mi corazón seguía acelerado, y no podía pensar en otra cosa más que en lo que podría haber pasado. Al llegar a casa, cerré el portón lo más rápido que pude y me encerré en mi cuarto. No le conté nada a mi mamá ese día porque temía que se preocupara o incluso me regañara por no haber tomado el camino de siempre. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, no podía sacar de mi mente el rostro de aquel hombre y la manera en que me había hablado. En los días siguientes, la paranoia fue inevitable. Cada vez que salía de casa o volvía de la escuela, miraba a todos lados esperando ver ese carro blanco otra vez. Empecé a cambiar de ruta constantemente, incluso por calles que no conocía bien, solo para asegurarme de que no pudiera encontrarme. Cada vez que veía un auto parecido, mi corazón se aceleraba. No podía dejar de pensar que tal vez me estaba siguiendo o esperando otra oportunidad. Una semana después, mientras estudiaba en la sala, escuché a mi mamá comentarle a un vecino que habían arrestado a un hombre cerca de allí, acusado de intentar secuestrar a una chica. Mi estómago dio un vuelco, y mi mente fue directo a ese carro blanco. Le pregunté cómo era el hombre,
pero lo único que sabía era que tenía unos 40 años y conducía un coche viejo. No quise preguntar más. No estaba segura de si era el mismo tipo, pero sentí una mezcla de alivio y un miedo extraño. Después de eso, intenté seguir con mi rutina, pero me mantuve más alerta que nunca. Cada vez que salía de casa o caminaba por el barrio, miraba hacia atrás cada pocos minutos. No era lo mismo. Cualquier carro blanco que pasaba me ponía nerviosa, aunque no tuviera nada que ver con lo que había ocurrido. Una semana después, mientras mi mamá hablaba con el vecino en la puerta, la escuché mencionar que habían arrestado a un hombre por intentar secuestrar a una niña en una calle cercana. Mi corazón se congeló. Le pregunté cómo era, pero solo dijo que era un hombre de unos 40 años, manejando un coche viejo. En ese momento, solo pensé en el carro blanco. No tenía certeza de que fuera el mismo hombre, pero saber que alguien había sido arrestado me dio una sensación de alivio. Aún así, seguí siendo más cautelosa. Le conté a mi mamá lo que había pasado, y se preocupó mucho. Me dijo que debería haberle contado desde el primer día. Después de eso, empezó a recogerme de la escuela siempre que podía. Hasta el día de hoy, no sé si el hombre que arrestaron era el mismo, pero esa experiencia nunca se borró de mi memoria. Fue un susto que me enseñó a confiar en mis instintos y a no bajar la guardia nunca. Cuando eso pasó, tenía 21 años y estaba en mi segundo año de universidad. Compartía un departamento pequeño con Marina, mi compañera de cuarto. Nos llevábamos bien, pero éramos más compañeras que amigas de verdad. El depa tenía 2 habitaciones, una sala comedor y un baño diminuto. Era estrecho, pero funcional. Esa noche, Marina había viajado para visitar a su familia, y yo estaba sola. Pensé que sería perfecto para ponerme al día, porque tenía que entregar un trabajo de la universidad y me gustaba estudiar de noche, cuando todo estaba más tranquilo. Eran casi la 1 de la madrugada cuando escuché un ruido que venía del cuarto de Marina. Al principio, pensé que era mi imaginación porque estaba cansada. Pero lo volví a escuchar. Parecía que algo se había caído o arrastrado allá dentro. Mi primer pensamiento fue que Marina había olvidado algo y había vuelto a buscarlo. Pero me pareció extraño porque no me avisó. Me levanté para ver y noté que la puerta de su cuarto estaba cerrada con llave, como siempre la dejaba. Sin embargo, los ruidos continuaban. Me quedé parada frente a la puerta por unos segundos, intentando escuchar mejor. Ahora el sonido era más claro, como pasos lentos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que Marina nunca dejaba la ventana de su cuarto abierta, menos estando en el primer piso. Respiré hondo y traté de pensar en algo lógico. Tal vez había dejado entrar a alguien antes de salir, algún amigo, y se olvidó de decírmelo. Aún así, no era su estilo hacer algo así sin avisarme. Toqué la puerta. Marina, llamé, intentando sonar tranquila, pero no hubo respuesta. El silencio fue inmediato, y eso me puso aún más nerviosa. Con la mano temblando un poco, tomé la llave de repuesto. Habíamos acordado que cada una tendría una copia en caso de emergencia, aunque nunca la había usado antes. Giré la llave despacio, con miedo de lo que podría encontrar, y abrí la puerta solo lo suficiente para echar un vistazo. La luz del pasillo iluminaba una parte del cuarto, y entonces lo vi. Había un hombre sentado en la cama de Marina. Parecía completamente fuera de lugar, con una expresión confundida, como si no supiera dónde estaba. No me miró directamente, solo observaba el suelo, balanceándose ligeramente hacia adelante y hacia atrás. En ese momento, me quedé paralizada. No sabía qué hacer. El tipo era delgado, parecía desorientado, y estaba sentado en la cama de Marina, mirando al piso. Llevaba un suéter gris todo arrugado y tenía el cabello despeinado, como si no se hubiera cuidado en días. Mi corazón latía a 1000 por hora, y solo podía pensar, esto no puede estar pasando. Cerré la puerta de inmediato, despacio, intentando no hacer ruido. Me apoyé contra ella, con la respiración agitada, pensando qué hacer. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero ¿y si él me seguía? Estaba en pánico, pero tenía que decidir rápido.
Después de unos segundos, decidí intentar hablar con él. Abrí la puerta de nuevo, solo un poco, y pregunté, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Levantó la cabeza despacio, y recién entonces me miró. Parecía desorientado, como si despertara de un sueño extraño. Respondió con voz baja, la ventana estaba abierta. Sentí un frío en el estómago. La ventana del cuarto de Marina. Ella siempre la cerraba antes de salir, pero quizá esta vez se le olvidó. No pude decir nada más. Me quedé mirándolo, sin saber qué pensar o hacer. Mi mente era un caos. El tipo no parecía nervioso ni agresivo, pero era muy raro que estuviera ahí. Traté de que mi voz no temblara. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté otra vez, más directa. Tardó un poco en responder, como si ni él mismo supiera qué decir. Solo necesitaba un lugar donde quedarme, dijo, mirando al piso. Eso me asustó aún más. ¿Quién entra a un departamento ajeno solo para quedarse? Parecía demasiado tranquilo, y eso era extraño. No puedes quedarte aquí, amigo. Vete, dije, intentando no mostrar lo nerviosa que estaba. Me miró por unos segundos, y yo ya estaba lista para cerrar la puerta y salir corriendo. Pero, para mi sorpresa, solo asintió con la cabeza, se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Me quedé parada, sosteniendo la puerta, con el corazón a punto de explotar. Abrió la ventana y salió del mismo modo en que había entrado, sin decir nada más. Cuando finalmente desapareció, cerré la ventana de inmediato y la aseguré con todo lo que tenía. Después de que se fue, me quedé en el cuarto de Marina, tratando de calmarme. Cerré la ventana y la revisé 2 veces para asegurarme de que estuviera bien cerrada. Mi corazón seguía acelerado, y no podía dejar de pensar en cómo había sucedido eso. ¿Estaría rondando el edificio y vio la ventana abierta? ¿O sabía que Marina no estaba? Cuanto más lo pensaba, más nerviosa me sentía. Regresé a la sala y cerré todas las puertas y ventanas del departamento. Tomé el celular, pero tenía miedo de llamar a la policía. ¿Y si no me tomaban en serio porque él ya se había ido? Después de unos minutos, le mandé un mensaje a Marina contándole lo que había pasado. Me llamó enseguida, preocupada, y dijo que la ventana estaba cerrada cuando se fue. Eso solo me confundió más. ¿Habría forzado la ventana? Esa noche no pude dormir bien. Cada ruido me hacía saltar. Al día siguiente, fui directo con el encargado del edificio para contarle lo sucedido. Parecía tan asustado como yo. Llamó a un cerrajero para revisar todas las cerraduras y puso avisos para que los residentes estuvieran atentos. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en lo que pasó. Tenía la extraña sensación de que podría volver en cualquier momento. Aunque la ventana estaba cerrada, seguía revisándola varias veces, solo para estar segura. Marina llegó el domingo por la noche y se asustó mucho cuando le conté. Compró una nueva cerradura y una pequeña cámara de seguridad para su cuarto. Pensamos que eso ayudaría, pero la sensación de inseguridad persistía. Cualquier ruido diferente hacía que mi corazón se acelerara. Con el tiempo, la rutina volvió a la normalidad, pero nunca más me sentí tranquila en ese departamento. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese hombre ni cómo entró, y eso me sigue molestando. Solo sé que aprendí a no dejar nunca una ventana o puerta sin cerrar, ni siquiera por descuido. Y cada vez que escucho un ruido extraño por la noche, todavía siento ese nudo en el estómago, aunque sepa que podría ser solo mi imaginación. Tenía 17 años y trabajaba medio tiempo en una cafetería después de la escuela. Era una forma de ahorrar algo de dinero y, al mismo tiempo, escapar un poco de la rutina en casa. Por aquel entonces, acababa de salir de una relación complicada con Pedro, que terminó de una manera algo extraña. Al principio, él era súper amable, pero con el tiempo se volvió controlador. No le gustaba que saliera con mis amigos ni que publicara demasiado en redes sociales. Tras una pelea más seria, decidí terminar. Pensé que lo tomaría bien, pero pronto me di cuenta de que no sería así. Todo comenzó de forma algo tonta. Un día,
salí del trabajo y encontré una nota en el parabrisas de mi auto. Solo decía, no puedes ignorarme para siempre. En ese momento, no quise creer que fuera él. Podría haber sido cualquier persona, ¿no? Pero luego empezó a aparecer de la nada. Comenzó a darle me gusta a fotos antiguas en mi Instagram, sobre todo durante las horas en que estaba trabajando. Fue entonces cuando me di cuenta, él sabía exactamente dónde estaba, aunque yo no había dicho nada. La semana siguiente, las cosas se volvieron más extrañas. Uno de mis compañeros de trabajo, Felipe, me comentó durante un descanso, tu amigo pasó por aquí ayer preguntando por ti. Dijo que tenía un mensaje importante. Me quedé confundida porque no había avisado a nadie que él podría aparecer. Cuando pregunté cómo era ese amigo, Felipe describió a alguien que se parecía mucho a Pedro. Traté de no mostrar nerviosismo y solo respondí, debe haber sido un error, él no suele venir aquí. Pero por dentro, estaba aterrada. ¿Cómo sabía dónde trabajaba? Comencé a cambiar mi rutina. Tomaba el camino más largo para regresar a casa, salía más tarde o pedía a alguien que me acompañara hasta el auto. Aún así, las cosas no se detuvieron. Una noche, cuando fui a recoger mi coche del estacionamiento, encontré otra nota. Esta vez decía, no deberías intentar huir de mí. Mi corazón se aceleró. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero tragué saliva, subí al coche y salí de allí lo más rápido que pude. No podía dejar de preguntarme cómo hacía todo esto sin ser visto. Decidí bloquear a Pedro en todas mis redes sociales. También dejé de publicar donde estaba, con la esperanza de que se diera por vencido. Pero no funcionó. Un día, mientras atendía en el mostrador, lo vi sentado en una de las mesas del fondo. Se quedó allí un rato, fingiendo tomar un café, pero sentía que me miraba todo el tiempo. Traté de ignorarlo y seguir trabajando, pero era difícil. Cuando volví a mirar, ya se había ido. Más tarde, noté que mi auto estaba desbloqueado. No faltaba nada, pero la sensación de que él había tocado mi coche me dejó muy incómoda. Hablé con mis compañeros para ver si alguien más lo había notado. Fue entonces cuando Felipe comentó, estuvo aquí ayer y preguntó por tu horario. Pensé que era un amigo tuyo. Solo pude responder que era mi ex y pedirles que no dijeran nada más sobre mí. Me prometieron que estarían atentos, pero no parecía que entendieran cuánto me estaba afectando. Ya no podía dormir bien, pensando que él sabía más sobre mi rutina de lo que debía. Después de eso, cambié mis horarios en el trabajo. Pedí trabajar en turnos diferentes y evité salir sola por la noche. Sin embargo, él seguía apareciendo. Un día, al llegar a la cafetería, Felipe me avisó que Pedro había pasado de nuevo. Preguntó a qué hora terminaba y trató de conversar con otros compañeros. Fue entonces cuando el gerente finalmente entendió que algo no estaba bien. Me dijo que, si Pedro volvía a aparecer, llamaría a la policía. Pasé el resto del día trabajando con la sensación de que él estaba cerca, aunque no lo veía. Las cosas empeoraron cuando, volviendo a casa en coche, noté que otro auto me estaba siguiendo. Traté de convencerme de que era coincidencia, pero giraba en cada esquina que yo giraba, incluso cuando tomé un camino diferente. Me puse nerviosa y llamé a mi papá, contándole lo que estaba pasando. Me pidió que condujera hacia una comisaría, pero antes de llegar, el auto giró en otra calle y desapareció. Aún así, pasé la noche en vela, revisando puertas y ventanas. No pude relajarme ni un segundo. Decidí que no podía seguir esperando a que las cosas se resolvieran solas. Fui a la comisaría con mi papá y expliqué toda la situación al oficial de turno. Me orientaron a presentar una denuncia y me recomendaron estar atenta a cualquier movimiento sospechoso. También empecé a llevar mi teléfono siempre cargado y a compartir mi ubicación con mis padres. En el trabajo, mi gerente insistió en que nadie debía dar información sobre mí, y mis compañeros prestaron más atención a quienes entraban en la cafetería. A pesar de eso, sentía que él seguía un paso adelante. Una noche, al llegar a casa, encontré una nota en el buzón. Era la misma letra de antes, y el mensaje decía, tenemos que hablar. Esta vez llevé la nota directamente a la policía.
Dijeron que intentarían rastrear el origen, pero que, sin pruebas concretas, sería difícil hacer algo. La sensación de impotencia era horrible. No sabía hasta dónde podía llegar o de qué era capaz, y eso me aterraba. Después de eso, tomé medidas más drásticas. Cambié mi horario de trabajo por completo y empecé a ir y regresar con mi papá siempre que fuera posible. También eliminé todas mis redes sociales y solo mantuve contacto con amigos cercanos. Durante algunas semanas, parecía que todo había terminado. Ya no veía a Pedro ni recibía notas o notaba coches siguiéndome. Pero, aún así, no podía relajarme. Cada ruido extraño o persona desconocida me hacía mirar por encima del hombro. Sabía que cualquier descuido podría ser suficiente para que él volviera. Con el tiempo, empecé a sentirme más segura. Creo que finalmente entendió que no podía acercarse sin llamar la atención. Nunca entendí qué quería realmente con todo esto, pero saber que terminó es un alivio. Hasta el día de hoy, soy más cuidadosa con las personas que dejo entrar en mi vida y nunca más comparto tanto sobre mi rutina en redes sociales. Fue una experiencia horrible, pero también me enseñó a ser más precavida. Espero no volver a pasar por algo parecido. Nunca he sido muy fanática de las bodas. No sé, esos eventos siempre me hacen sentir un poco fuera de lugar, pero esta vez no podía escapar. Era la boda de mi mejor amiga, Julia, y yo era una de las damas de honor. El lugar era un hotel pequeño en el campo, bonito, con lucecitas repartidas por el jardín y un salón acogedor. Pasé todo el día ayudando a la novia, sosteniendo su vestido mientras corría de un lado para otro, tratando de mantener todo en orden. Cuando llegó la recepción, finalmente pude sentarme un rato y disfrutar. Tomé una copa de champaña y me fui a un rincón del salón, observando a la gente bailar y conversar. Fue en ese momento que noté a un hombre que no me resultaba familiar. Llevaba un traje azul claro y caminaba por el salón como si conociera a todo el mundo, pero nadie parecía prestarle mucha atención. Después de un rato, se acercó y empezó a hablar conmigo. Hizo un comentario sobre cómo las damas de honor estaban más guapas que la novia, una broma simple a la que respondí con una sonrisa educada. Parecía simpático, pero había algo en su mirada que me incomodaba. Era como si me observara demasiado, incluso cuando intentaba ser discreto. Cuando se fue, no le di muchas vueltas. Era solo una conversación extraña más, como tantas que ocurren en las fiestas. Pero, a medida que pasaba la noche, empecé a notar que siempre estaba cerca. En la pista de baile, en el bar, incluso cuando fui a buscar un vaso de agua, parecía que nunca estaba lejos. Le pregunté a otra dama de honor, Carol, si sabía quién era, pero ella solo se encogió de hombros y dijo que probablemente era algún conocido lejano del novio. Traté de no darle importancia y disfrutar el resto de la fiesta, pero esa sensación extraña no se iba. Cuando la fiesta terminó, lo único que quería era subir a mi cuarto y dormir. Tomé el ascensor sola, ya cansada de caminar con tacones y con el vestido que apretaba más de lo que debería. El pasillo del hotel estaba vacío y silencioso, con una luz amarillenta que lo hacía parecer más extraño. Fue entonces cuando, al girar hacia mi habitación, lo vi de nuevo. Estaba parado en medio del pasillo, cerca de la puerta de mi cuarto. En cuanto me vio, fingió mirar la puerta de al lado y dijo, perdón, pensé que era la habitación de un amigo. Pero la forma en que lo dijo me sonó completamente falsa. Me quedé quieta unos segundos, tratando de procesar lo que estaba pasando. Le pregunté directamente, ¿estás buscando a alguien? Repitió la misma excusa, diciendo que se había confundido con los números de las habitaciones. Algo en su tono no me convenció. Parecía demasiado relajado, como si hubiera ensayado aquello. Simplemente asentí con la cabeza y seguí caminando hasta mi puerta. Mientras la abría, sentí su mirada en mi espalda. Fue uno de esos momentos en los que sabes que algo anda mal, pero no quieres demostrarlo. Entré al cuarto, cerré la puerta y la aseguré con llave. El silencio de la habitación solo hizo que todo se sintiera aún más extraño. Unos minutos después, decidí mirar por la mirilla, solo para asegurarme de que se había ido. Pero ahí estaba,
parado en medio del pasillo, mirando directamente hacia mi puerta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me congelé. No estaba haciendo nada, solo parado allí, pero eso lo hacía aún peor. Parecía que estaba esperando algo. Tomé mi celular y pensé en llamar a recepción, pero dudé. Tal vez estaba exagerando, tal vez solo era un huésped raro. Pero, en el fondo, sabía que eso no era normal. Pasaron unos minutos de silencio y pensé que finalmente se había ido. Aún así, me quedé sentada en la cama, mirando la puerta, como si algo fuera a suceder en cualquier momento. No podía relajarme. Agarré el celular nuevamente, pero algo me decía que, sin pruebas, en recepción no harían mucho. Justo cuando estaba a punto de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, escuché esos pasos otra vez, lentos, recorriendo el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Quien fuera, aún estaba allí. Luego, un golpe en la puerta. Esta vez más fuerte. No era agresivo, pero tampoco parecía algo casual. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. Sin saber por qué, miré por la mirilla de nuevo. Ahí estaba él. No dijo nada, solo miraba la puerta, como si supiera que yo lo estaba viendo. Me paralicé. No sabía si debía gritar, pedir ayuda o simplemente quedarme callada. Lo único que sabía era que ese hombre no tenía ninguna razón para estar ahí. Tomé mi celular y, sin pensarlo mucho, llamé a recepción. Hablé en voz baja, explicando lo que estaba pasando, y pedí que enviaran a alguien inmediatamente a mi piso. Mientras esperaba, cada segundo parecía eterno. Me apoyé contra la pared, lejos de la puerta, intentando escuchar cualquier movimiento afuera. En recepción dijeron que enviarían a alguien a revisar, pero no dieron muchos detalles, lo que solo aumentó mi ansiedad. De repente, escuché pasos otra vez. Esta vez, se alejaban lentamente hasta desaparecer al final del pasillo. No sé si se dio cuenta de que había llamado a alguien o si simplemente decidió irse, pero fue como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Aún así, no me moví hasta escuchar una voz afuera: «Somos seguridad, podemos pasar». Cuando abrí la puerta, 2 guardias estaban allí. Les conté todo lo que había pasado, desde el salón hasta verlo frente a mi cuarto. Uno de ellos me hizo algunas preguntas mientras el otro revisaba los pasillos. Esperaba que lo encontraran, pero había desaparecido. Les mostré la mirilla de la puerta y uno de ellos dijo que revisarían las cámaras de seguridad para identificar al sujeto. Incluso con los guardias allí, todavía sentía ese frío en el estómago. No había forma de saber si volvería o si solo era un huésped extraño que decidió marcharse. A la mañana siguiente, antes de hacer el check-out, fui a recepción para averiguar si habían descubierto algo. El empleado que me atendió parecía incómodo, como si no quisiera hablar mucho del tema. Después de insistir un poco, me contó que revisaron las cámaras y vieron al hombre caminando por el pasillo, pero nunca entró a ninguna habitación. Lo más extraño fue que ni siquiera aparecía entrando al hotel. No estaba en las grabaciones de la entrada, ni del salón de la fiesta. Era como si hubiera aparecido de la nada y desaparecido de la misma forma. Ese detalle me dejó un escalofrío. No era posible que nadie más hubiera notado su presencia en la fiesta. Volví a casa intentando entender lo que había sucedido. Pasé días pensando en ello, reviviendo cada detalle. Hasta hoy, no sé quién era ni qué quería. Tal vez fue solo una coincidencia extraña, o tal vez no. Lo único que sé es que, desde entonces, evito quedarme sola en hoteles. Cada vez que recuerdo esa noche, me invade esa sensación de ser observada, como si aquel hombre todavía estuviera allí, de alguna forma. Y lo peor es no tener respuestas. Solo el silencio, el pasillo vacío y esa presencia que parecía imposible de explicar. Trabajo como dependienta en una tienda departamental desde hace unos 2 años. Es de esos trabajos que no tienen nada emocionante, pero que pagan las cuentas. Esto sucedió alrededor de octubre, cuando la tienda empezaba a prepararse para la Navidad y contrataba personal temporal. Mi rutina era tranquila, trabajaba de lunes a viernes,
iba al gimnasio los sábados y me quedaba en casa los domingos. No era muy cercana a todos en el trabajo, pero me llevaba bien con la mayoría. Fue en esa época que contrataron a Gustavo, un nuevo compañero. Al principio parecía buena persona, algo hablador, ¿sabes? Saludaba a todos con un buenos días y una sonrisa un tanto exagerada, como si quisiera caerle bien a todo el mundo. Desde el primer día intentó entablar conversación conmigo. Al principio eran temas normales, tipo ¿vives aquí en la ciudad o te gusta trabajar aquí? Pero luego empezó a preguntar cosas más personales, como qué hacía los fines de semana o si vivía sola. Me pareció un poco raro, pero respondí por cortesía. Durante una pausa en el trabajo, comentó sobre un café al que suelo ir casi todos los sábados. Ahí fue cuando realmente me incomodé. Nunca había hablado de ese lugar con nadie en el trabajo. En ese momento, me quedé sin saber qué decir. Solo sonreí incómodamente y seguí fingiendo que todo estaba bien. Pero no podía sacármelo de la cabeza. ¿Cómo sabía de ese café? Tal vez era una coincidencia, pero no lo parecía. Decidí no alimentarle más la conversación y limitarme a respuestas básicas. Sin embargo, cuanto más me alejaba, más insistía en hablar conmigo. Me preguntaba sobre mis horarios, cómo llegaba al trabajo e incluso si había probado un nuevo sabor de helado que había posteado en mi Instagram semanas atrás. Lo extraño es que mi perfil era privado y solo mis amigos podían ver mis publicaciones y estaba segura de que él no estaba en mi lista. Un día dijo algo que me dejó helada. Estaba saliendo a almorzar y él comentó, siempre vas a ese restaurante de la esquina los jueves, ¿verdad? El menú ejecutivo de ahí es excelente. Literalmente me detuve en seco. ¿Cómo sabía eso? Nunca le había contado a nadie que comía en ese lugar y ni siquiera siempre iba el mismo día. En ese momento supe que algo andaba muy mal. Desde entonces, empecé a observar a Gustavo con más atención. Con los demás era normal, hacía bromas, ayudaba con las tareas, pero conmigo era diferente. Aprovechaba cualquier oportunidad para hablar de cosas que solo alguien muy cercano sabría. Una vez mencionó el nombre de mi perrita, Luna. Me congelé. Nunca había hablado de ella en el trabajo ni tenía fotos suyas en mi Instagram. Lo único que pude pensar fue que tal vez había encontrado mi dirección de alguna forma y sabía más de mi vida de lo que debería. Quería confrontarlo, pero tenía miedo de parecer paranoica o crear un ambiente incómodo en el trabajo. Así que decidí probar algo. Al día siguiente, llegué temprano y dejé a propósito un cuaderno con anotaciones personales en la mesa del comedor mientras iba por un café. Cuando regresé, el cuaderno estaba en el mismo lugar, pero una página estaba volteada. Era una donde había anotado los horarios de consultas de un familiar. Al final del día, Gustavo, de la nada, comentó, espero que todo salga bien en la consulta de tu hermano mañana. Mi corazón se aceleró. Había estado revisando mis cosas. Después de eso, el miedo se apoderó de mí. Ya no era solo incomodidad, era esa sensación constante de que algo estaba realmente mal. Empecé a evitarlo por completo, pero él seguía buscando formas de estar cerca. Comentaba cosas como, ¿dormiste bien anoche? Vi que te fuiste a dormir temprano. Estas frases parecían inocentes, pero nunca había mencionado nada sobre mi rutina de sueño, ni en el trabajo ni en redes sociales. Finalmente, decidí hablar con la supervisora y contarle todo. Le expliqué que Gustavo estaba siendo invasivo y que ya no me sentía segura. Me dijo que lo observaría, pero al día siguiente apareció una nota extraña en mi casillero. No era amenazante, pero decía, espero que me entiendas mejor antes de sacar conclusiones. Eso me dejó totalmente desconcertada. Nadie más sabía de mi conversación con la supervisora. A partir de ese momento, tomé más precauciones. Revisaba mi casillero antes de salir, evitaba usar el celular en el trabajo y cambié algunas contraseñas. Aún así, sentía que nada funcionaba. Una vez, durante una pausa, noté que Gustavo me observaba desde el otro lado de la tienda. No dijo nada, solo me miró con esa sonrisa que antes parecía amigable, pero que ahora me aterrorizaba. Más tarde,
Hizo un comentario sobre un medicamento que había comprado la noche anterior en la farmacia. En ese momento supe que me estaba siguiendo fuera del trabajo. Llegué al límite y fui directamente con la gerencia. Les conté todo, sin omitir detalles. Expliqué que sabía cosas que nunca había compartido, que hacía preguntas extrañas y que parecía seguirme. Para mi sorpresa, se tomaron la situación en serio. Dijeron que hablarían con él y resolverían el problema. Al día siguiente, Gustavo ya no estaba. Dijeron que había renunciado. Aunque me sentí aliviada de no verlo más, pasé días preguntándome cómo sabía tanto sobre mí. Nunca obtuve una respuesta. Aunque las cosas volvieron a la normalidad, la sensación de estar siendo observada tardó en desaparecer. Fue una de las experiencias más inquietantes de mi vida. No sé si Gustavo tenía alguna obsesión conmigo o si solo intentaba jugar con mi mente. De lo único que estoy segura es de que aún me incomoda pensar en cómo sabía tanto sobre mi vida. Acababa de mudarme a ese apartamento hacía unos 3 meses. Era un lugar pequeño, pero acogedor, en el último piso de un edificio antiguo, con ese tipo de encanto que solo pueden dar la pintura descascarada y el crujir de los pisos de madera. Tenía 29 años, trabajaba como diseñadora freelance y, en ese entonces, disfrutaba al máximo la soledad que siempre había deseado. El apartamento era perfecto para mí, una sala con una ventana enorme por donde entraba la luz de la mañana, un dormitorio modesto y una cocina donde podía inventar recetas sin nadie que las criticara. Sin embargo, el edificio era un tanto peculiar. Los pasillos siempre estaban fríos, incluso en verano, y el casero, el señor Alfredo, era un hombre de pocas palabras, con esa actitud de quien ha visto mucho en la vida y prefiere no hablar de nada. Todo empezó una noche de miércoles. Lo recuerdo porque estaba terminando un trabajo atrasado y miré el reloj justo cuando escuché los primeros golpes. Eran la 1:23 de la madrugada, una hora en la que nadie sensato debería molestar. Los golpes no eran fuertes ni desesperados. Eran suaves y rítmicos, como si alguien intentara ser educado, pero sin mucha paciencia. Me levanté lentamente y fui hasta la puerta, pensando que quizá era el vecino del 203, el único con quien había cruzado un par de palabras desde que me mudé. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. No había nadie. Sentí esa ansiedad que intentas ignorar porque sabes que tu mente suele jugarte malas pasadas. Volví al sofá intentando convencerme de que lo había imaginado. Después de todo, ¿quién tocaría a la puerta para desaparecer enseguida? La noche siguiente ocurrió de nuevo. Estaba en el dormitorio, mirando el celular, cuando escuché los mismos golpes. 3 toques rítmicos, cortos y suaves. Miré el reloj, 1:25. Decidí que esta vez no me asustaría tan fácilmente. Reuní valor y fui hasta la puerta. Miré nuevamente por la mirilla y, una vez más, el pasillo estaba vacío. No tenía sentido. El edificio era viejo, pero no del tipo donde el viento podría provocar algo tan específico. Decidí abrir la puerta. Afuera, solo el silencio de un pasillo mal iluminado. La luz del sensor parpadeó una vez antes de apagarse, y en ese instante sentí como si alguien me estuviera observando. Cerré la puerta rápidamente, asegurándome de echar todas las cerraduras. La tercera noche, los golpes llegaron más temprano, alrededor de las 11:30. Estaba decidida a resolver aquello. Esperé a que los golpes cesaran, abrí la puerta de inmediato y di un paso hacia afuera. No había absolutamente nadie, pero noté algo diferente. En el suelo, cerca de la puerta, había una marca casi imperceptible, como un rasguño que alguien dejó al arrastrar algo pesado. Era fina, pero larga, y seguía por el pasillo hasta la escalera. Decidí que necesitaba hablar con el señor Alfredo al día siguiente. Esa noche dormí mal, despertándome con cada ruido del edificio, con la constante sensación de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, bajé hasta la portería y encontré al señor Alfredo leyendo un periódico viejo y bebiendo café en una taza astillada. Levantó la vista y me saludó con un leve gesto. Le conté sobre los golpes, las marcas en el pasillo y la creciente incomodidad que sentía.
Escuchó todo con una expresión neutral, casi indiferente. Cuando terminé, simplemente dijo, nadie más ha reclamado nada, señorita. Y eso que llevo viviendo aquí 20 años. Tal vez es cosa de su cabeza. Eso me irritó, pero también me dejó más inquieta. ¿Estaba imaginando cosas? Volví al apartamento decidida a prestar más atención y grabar cualquier cosa que ocurriera. Esa noche, me senté en el sofá con el celular listo para grabar. Me puse un auricular para percibir cualquier sonido extraño. Las horas pasaron lentamente y la tensión aumentó a medida que la madrugada se acercaba. Cuando el reloj marcó las 1:27, escuché los golpes nuevamente. 3 golpes suaves, exactamente como las noches anteriores. Esta vez, fui hasta la puerta con el celular en la mano, grabando todo. Miré por la mirilla, y de nuevo, no había nadie. Respiré hondo, abrí la puerta de un movimiento rápido y comencé a filmar el pasillo. Pero, en lugar del vacío habitual, percibí algo en la esquina derecha del pasillo, cerca de la escalera, una sombra que se movió demasiado rápido como para identificarla. Me quedé paralizada de miedo. Después de eso, no pude dormir. Pasé el resto de la madrugada revisando el video que grabé, intentando encontrar algo que confirmara lo que había visto. Pero en el video, la sombra no estaba. El pasillo vacío, la luz parpadeando levemente y nada más. Me preguntaba si mi cerebro me estaba jugando una mala pasada o si realmente estaba ocurriendo algo extraño. Al día siguiente, le mostré el video a una amiga, Clara, que me visitaba de vez en cuando. A mí me parece que solo es paranoia tuya, dijo, aunque su tono delataba que también estaba incómoda. Clara sugirió que llamara a alguien para que se quedara conmigo unas noches, pero no quería parecer débil o paranoica. Decidí enfrentar aquello sola, aunque la idea me aterraba. La noche siguiente, me acosté temprano, decidida a ignorar cualquier ruido. Pero a las 2:14, me desperté de un sueño ligero con el sonido de golpes, ahora más fuertes y espaciados. Esta vez, había algo diferente. Los golpes no se detuvieron después de 3. Continuaron, uno tras otro, como si alguien intentara derribar la puerta, pero de una forma extrañamente controlada. Cada golpe hacía vibrar la madera de la puerta y sentía el sonido resonar en mi pecho. Tomé mi celular, llamé a la policía sin pensarlo 2 veces y esperé temblando en el sofá, con las luces encendidas y un cuchillo de cocina a mi lado. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida. Los minutos que esperé a la policía parecieron horas. Los golpes se detuvieron poco antes de que llegaran, dejando solo un silencio opresivo que resultaba más aterrador que el propio sonido. 2 policías subieron a mi piso, linternas en mano, y les conté todo lo ocurrido. Revisaron el pasillo, las puertas de los demás apartamentos y me aseguraron que no había nadie. Uno de ellos sugirió que tal vez era alguna broma de un vecino o incluso un sonido de las tuberías, pero yo sabía que no era eso. Antes de irse, me aconsejaron que llamara de nuevo si algo extraño sucedía. Me quedé sola otra vez, sintiéndome ridícula por no poder explicar lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, decidí investigar por mi cuenta. Recorrí el pasillo con más calma, examinando cada detalle. Fue entonces cuando noté algo que antes me había pasado desapercibido, la marca fina en el suelo, que había visto antes, ahora parecía más larga y más nítida, como si se hubiera reforzado la noche anterior. Seguí hasta la puerta del apartamento al final del pasillo, un apartamento que, hasta donde yo sabía, estaba vacío. No resistí y toqué la puerta. Esperé unos segundos y, para mi sorpresa, escuché pasos lentos acercándose del otro lado. Mi corazón se aceleró. La manija giró, pero la puerta no se abrió completamente. Solo lo suficiente para que viera un par de ojos hundidos y oscuros mirándome por la rendija. Una voz ronca y casi susurrante preguntó, «Tú también los oyes, ¿verdad?» No sabía qué responder. «¿También escucho qué?», pregunté, tratando de sonar más confiada de lo que realmente me sentía. La persona al otro lado suspiró, un sonido largo e inquietante, antes de cerrar la puerta sin decir nada más. Me quedé allí, paralizada, mirando la madera desgastada de la puerta hasta que reuní el valor para regresar a mi apartamento.
Apenas entré, aseguré todas las cerraduras y me senté en el sofá, intentando armar las piezas de ese rompecabezas tan extraño. ¿Quién era esa persona? ¿No estaba vacío ese apartamento? ¿Y qué quiso decir con tú también escuchas? La sensación de que algo más grande y perturbador estaba ocurriendo se volvió imposible de ignorar. Esa noche intenté distraerme viendo una película, pero los golpes regresaron, esta vez a las 3:22 de la mañana. El sonido era más cercano, más insistente. Estaba cansada de esconderme. Tomé el celular y comencé a grabar mientras caminaba hacia la puerta. Cuando llegué, los golpes cesaron. Respiré hondo, abrí la puerta de golpe y apunté la cámara hacia el pasillo. Al principio todo parecía normal, pero al mirar más detenidamente, noté que la puerta del apartamento al final del pasillo estaba entreabierta. Una luz tenue, rojiza, se escapaba por la rendija. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero algo dentro de mí, quizás la curiosidad o el puro deseo de acabar con aquello, me empujó a caminar hacia allí. Avancé despacio, cada paso resonando en el pasillo silencioso. Cuando llegué a la puerta entreabierta, miré por la rendija y vi lo que parecía ser una sala vacía, excepto por algo en el suelo. Era un círculo dibujado con lo que parecía carbón o ceniza, rodeado de velas derretidas y papeles rotos esparcidos por todas partes. El olor a quemado era sutil, pero inconfundible. Llamé al inquilino, pero no obtuve respuesta. La luz rojiza provenía de una pequeña linterna, tirada de lado. Entré, sintiendo que era una pésima idea, pero incapaz de detenerme. Al acercarme al círculo, noté que los papeles tenían palabras escritas a mano, pero estaban tan garabateadas que no pude descifrar nada. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, ligeros. Antes de que pudiera darme vuelta, sentí una mano fría tocar mi hombro. Grité y me giré bruscamente, pero lo que vi fue aún más perturbador: nadie. El pasillo estaba vacío y la puerta detrás de mí, abierta. Corrí de regreso a mi apartamento, encerrándome como si mi vida dependiera de ello. A la mañana siguiente, fui nuevamente con el señor Alfredo. Cuando le conté todo, me miró con una expresión que mezclaba lástima y preocupación. «Ese apartamento lleva años vacío», dijo, haciendo una pausa para tomar un sorbo de café. La última inquilina. Bueno, no estaba bien de la cabeza. Dicen que hacía rituales extraños ahí. Después de que desapareció, nadie más quiso alquilar ese lugar. Le pregunté por qué nunca me había contado eso antes, pero solo se encogió de hombros y volvió a leer su periódico, como si fuera algo trivial. Decidí que no me quedaría ni un día más. En menos de 24 horas, ya había empacado mis cosas y estaba saliendo de allí. En el último viaje al coche, pasé por el pasillo por última vez. Miré hacia la puerta del apartamento al final y, por un instante, juraría que vi la sombra de alguien observándome por la rendija. Pero al parpadear, no había nada. Hasta hoy, no sé exactamente qué pasó en ese edificio. Solo sé que nunca más quiero escuchar esos golpes.